Bueno, mis hermanos, abrimos nuestras Biblias en el libro de Génesis y déjalo abierto porque vamos a tratar un tema que vamos a caminar por las Escrituras. Es para eso que nos fue dada. Pero vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 12. Mis hermanos, ¿están con calor o están con frío? Dale, muy bien. Me mataste ahora. Bueno. Vamos a abrir el libro de Génesis, capítulo 12. Y vamos a tratar un tema hoy denominado andar con la bendición y perderlo todo. Es raro, ¿no? Andar con la bendición y perderlo todo. Génesis capítulo 12, versículo 1 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y será una bendición. Y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham con Jehová, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el erimo de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, él le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, y invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Del 10 al 20, nosotros vimos, ustedes pueden leer en casa, hubo hambre en la tierra y Abraham bajó a Egipto. Es lo que dijo Gabriel. El caminar del cristiano no quiere decir todo triunfo y toda victoria. Lo importante es que el cristiano sepa a quién está siguiendo y por qué camino está caminando. Y todos como seres humanos somos llamados para ser perfeccionados. Todos somos llamados para ser perfeccionados. Dios viene a nuestra vida por el arrepentimiento y por la gracia de Él. Entra en nuestro corazón, transforma nuestra vida, nos hace ver que la vida no es comer, beber y morir, y que hay una vida eterna que nos espera, hay una perdición eterna que está puesta para todos los hombres que nacieron en el pecado, y Dios nos llama para que caminamos con Él. Ahora, cuando recibimos la vida espiritual nueva, comenzamos a caminar con el Señor. Hay una vida de Dios dentro de nosotros. Esa vida de Dios dentro de nosotros palpita por Dios. Pero también está en un vaso de barro, como dijo el apóstol Pablo, que tenemos todavía nuestras pasiones, nuestras emociones, nuestra mente totalmente indisciplinada, mal educada, que tenemos que educar, domar y enseñarle el camino de la verdad de Dios. Y en este caminar podemos cometer errores. Por eso la Biblia dice en 1 de Juan: el que dice no tiene pecado hace a Dios mentiroso.
Pero también dice, hermanos, no pequéis, pero si alguno de ustedes tropieza, peca, tenemos abogado, Jesucristo, el que está sentado a diestra de Dios. Es decir, si pecamos, tenemos el perdón de Dios siempre y cuando volvamos a Él con un corazón arrepentido. Entonces, del 10 al 20 vemos que hubo hambre. Y en este hambre, Abraham, que vio a Dios, que levantó el altar de Dios, que adoró a Dios, en este hambre se equivocó sus pasos y fue a Egipto. Egipto representa al mundo, representa la perdición, representa el pecado. Y nosotros vemos que no le fue bien en Egipto. En Egipto Dios no habló más con él, no se manifestó a Abraham. Dios sí lo cuidó. Pasó mal, pagó la consecuencia. Lo llamaron de mentiroso. Lo expulsaron de Egipto, vaya de acá. Pero Dios estaba con él. Y nosotros vemos que Dios volvió a hablar con él a partir del 13. Leemos el 13. Síguenme en el 13, dejen la Biblia abierta, o si no, escuchen, porque ese mensaje va a estar grabado y va a estar puesto en el canal. Entonces después pueden escucharlo una y otra vez. En el 13 dice así: subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, hacia donde había levantado el altar para Dios. Él, su mujer, todo lo que tenía, y con él su sobrino Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, y invocó allí Abraham el nombre de Dios. O sea, ahí vemos, se equivocó, se fue a Egipto, pasó mal, volvió al altar, y en el altar volvió a invocar a Dios. Esa es una realidad de nuestras vidas, pero ese no es el tema. El tema es cómo podemos estar andando con la bendición y perderlo todo. Entonces, acá nosotros vemos que después que Abraham salió de Egipto, Abraham, cuando Dios lo llamó, tenía un sobrino que falleció su papá, quedó con su abuelo, falleció el abuelo y quedó con su tío Abraham, y Abraham lo llevó con él. Como no tenía hijos, prácticamente lo tenía como hijo. Es costumbres hasta el día de hoy en el Oriente. Cuando no tiene a alguien hijo, tienes un sobrino, prácticamente el sobrino es su hijo. Entonces en aquella época más aún todavía. Y seguramente cuando Dios le dio promesa a Abraham, suponemos, no está en la Biblia eso, nadie va a decir que el hermano dijo que está en la Biblia, pero conociendo la cultura oriental, entendemos que como Abraham no tenía hijos, como la esposa no podía tener hijos, lo primero seguramente que Abraham había pensado que Dios estaba hablando a Lot, su sobrino. Y en el caminar se dio cuenta Abraham que no era Lot, su sobrino. Por eso después pensó que era Eliezer, su siervo, y Dios dijo, no es Eliezer. Después Sarai le dijo, bueno, vamos a darle una mano para Dios, así como todos hacemos. Cuando queremos darle una mano a Dios, y nosotros nos damos cuenta que vino Ismael, y hasta el día de hoy estamos pagando la consecuencia de los nietitos y bisnietitos de Ismael, que son los árabes. Entonces, hasta que Dios cumplió plenamente su promesa en Abraham, y de su esposa Sara le trajo un hijo llamado Isaac. Pero nosotros vemos que Lot andaba con su tío en todo el camino, salió junto, bajaron a Egipto, subieron de Egipto, y los dos, menciona el texto, que los dos tenían bienes. Los dos tenían bienes, los dos ya crecieron, se multiplicaron. En el capítulo 13 vemos que los dos tenían ya riqueza, pero hubo un problema ya entre los dos cuando crecieron. Y el problema que hubo entre los dos, que los pastores de Abraham y los pastores de Lot comenzaron a tener problemas. Miramos el versículo 8 del capítulo 3. Entonces Abraham
el versículo 7, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo me iré a la izquierda. Entonces, hermanos, conociendo la cultura oriental, la forma como Abraham le expuso a su sobrino, las palabras como son dichas, demuestra claramente que Abraham estaba ya harto de su sobrino Lot. Estaba harto ya de su sobrino Lot, de su compañía. Eso vamos a verlo más adelante. Y que ya no se podían más andar juntos. Ya no se podían andar juntos, pues tenían prácticamente una vida totalmente opuesta uno del otro. Y esto es un principio bíblico que Amós 3:3 lo dice: ¿andarán dos juntos si no están de mismo acuerdo? Y la respuesta es una pregunta retórica. La respuesta, por supuesto, que no. Pero vemos en Abraham un hombre con defecto, pero su comunión con Dios iba en aumento, iba en profundidad. Vemos Dios hablándole a Abraham cara a cara, dándole promesas, guiándolo hacia la tierra prometida, indicada por Dios. Vemos un Abraham levantando altares, adorando a Dios, obedeciéndolo, y paso a paso crecía en la fe con Dios, al punto que cuando Dios le pide más adelante, ustedes van a leer la historia, ya conocen, más adelante cuando le pide su propio hijo, que le dio a los 100 años, Abraham lo ofreció sin ninguna reserva a Dios. Entonces, en contraste, hermanos, vemos en Lot un creyente. Vemos en Lot un creyente, y lo digo solo porque en 2 de Pedro 2:7 es llamado justo. Y dice 2 de Pedro 2:7, Él libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Mirando, hermano, toda la historia de la Biblia, principalmente de Génesis, a donde está mencionado Lot, es muy difícil ver su justicia. Es muy difícil ver su justicia, ya que todo su camino fue marcado por el error, por la codicia, por la carne, en una vida totalmente mundana, opuesta a su tío Abraham, con quien anduvo, y que fue un ejemplo de bendición en su propia vida. Lot nunca, hermano, nunca es visto adorando. Lot nunca es visto en la Biblia levantar altar, o siendo guiado por Dios, o le apareció Dios para hablar con él y direccionarlo. Y con razón su nombre lo dice todo. Por eso no vemos en ningún momento la justicia de Lot. Su nombre lo dice todo. La palabra Lot viene de una palabra que quiere decir Lut. Para el español es muy parecida, pero en el idioma original es muy diferente. Que significa cubierto o apagado. Cubierto o apagado. Y esa palabra cubierto
Noé que protegido. Cubierto quiere decir achatado. Es como que yo pongo algo encima de esto así. Esto es lo que significa el nombre Lot. Ahora, ¿qué lección podemos aprender de la vida de este justo? Escuchen. ¿Qué lecciones podemos aprender de la vida de este justo desgraciado y apagado? Esto mismo, hermanos, es desgraciado. Pues por donde miramos su vida, vemos desgracia. Por donde miramos a su vida, vemos desgracia. Quizás Lot representa la vida de muchos que andan semejantemente a él, han recibido la gracia, vivieron cerca de la gracia, rodeados de la gracia de Dios. Fueron expuestos permanentemente a la gracia de Dios, pero viven como desgraciados, totalmente lejos del diseño de Dios para ellos y lejos del querer, de la voluntad y del anhelo de Dios para sus propias vidas. Por eso la palabra desgraciado no es para el mundano. Desgraciado es para un cristiano que conoció la verdad, que entendió la verdad, que saboreó la verdad, pero que vive sin esta gracia, lejos de esta gracia. Ese es el verdadero desgraciado. Entonces, lo primero que podemos ver en la vida de Lot, la primera desgracia que vemos en Lot es su egoísmo y su falta de respeto a su propio tío que lo acogió y que lo cuidó. Cuando Abraham le dijo, hijo, vení, y esto algo no acontece en el Oriente Medio ni hasta el día de hoy, que un tío llama al sobrino y le dijo, elige. Esto ni hoy pasa, hermanos. Pero Abraham, y eso demuestra, por eso hay cosas en las Escrituras, en la forma como está escrita se puede percibir, principalmente si tenés la vida del Oriente Medio. Entonces el hecho que el tío lo llamó, le dijo, mira sobrino, decide a dónde quieres ir. Mira, si quieres ir para la derecha, yo voy para la izquierda. Y si tú vas para la izquierda, yo voy para la derecha. Solo esta expresión muestra que Abraham estaba diciendo, mira, estoy harto de ti, decida. Lo importante, en otra palabra, lo importante es que te vayas lejos de mí. No que te quedes cerca ahí. No. Ahí nos comunicamos por WhatsApp, que tenga línea. No. Vaya para un extremo que ni WhatsApp ni Facebook haya entre nosotros. Al aceptar esto, Lot de su tío, y elegir primero la dirección donde iba a quedar, demostró un egoísmo y una gran falta de respeto y consideración por su propio tío. Hasta el día de hoy, hermano, como les dije, hasta el día de hoy, esto en el Oriente Medio casi no pasa. Estamos hablando ya en una época donde todos los valores prácticamente se han perdido. Lo debía haber negado y dejado a su tío elegir primero. Lo debía haber dicho, tío, tú me acogiste, me cuidaste, lo que tengo es de ti. Elige tú, tío, a dónde tú quieres ir, yo me voy. No, él eligió primero. Y qué triste, hermanos, ver que cuántos hijos se dicen cristianos se han olvidado, así como Lot se olvidó de todo lo que su tío ha hecho. ¿Cuántos hijos, hermanos, hoy vivimos y nosotros, yo con mis 25 años he visto y percibido cuántos hijos cristianos, hermanos, se olvidan de sus padres? No olvida el domingo ir a la iglesia, pero pasa a veces semanas y meses y ni se acuerdan de sus padres. Muchas veces hemos hablado con personas ancianos o ancianas y su mayor amargura es que un hijo nunca le dice hola pa, hola ma, o papá o mamá. Se han olvidado, hermano, y recordamos, lo digo porque para recordar a nosotros que tienen hijos, o nosotros que somos hijos, o los hijos que están escuchando, recuerda que es la primera promesa primer mandamiento con promesa de Dios. Honra a tu padre y tu madre para que te vaya bien en la vida y que tengas larga vida. Honralos. No los mires con microscopio, ellos no te miraron con microscopio cuando era chico.
te cuidaron, te ayudaron, así como pueden. Hónralo y cuídalo. Y esta fue una de las primeras desgracias de Lot, su falta de agradecimiento. Hermano, hay un versículo en la Biblia que dice así: si no amas a tu hermano que ve, ¿cómo amas a Dios que no ve? En otras palabras, Dios está diciéndote: no me toma el pelo. Si no aguanta a tu hermano que está a tu lado, ¿tú crees que yo voy a creer en tu amor por mí? Entonces, si yo no cuido, respeto, amo a mi padre y lo aguanto en su vejez, ¿cómo cree que yo tengo el verdadero amor para Dios? Señor, te amo de todo mi corazón. Por eso recuerden que Dios no se conmueve por palabras, se conmueve por hechos. La segunda desgracia de Lot es cómo eligió el lugar a donde ir. Y ahí lo vemos en el versículo 10 del capítulo 13. Y dice la Biblia: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno y el otro. Qué sencillo sobrino, ¿no? Qué humilde sobrino, ¿no? Qué humilde sobrino. Y acá vemos, hermano, en su decisión, que fue muy parecida ¿a quién? A la abuela Eva. La abuela Eva, cuando pecó, cuando fue engañada por el diablo, actuó de la misma forma. Por eso Lot y todos nosotros tenemos la tendencia de cometer ese mismo error, de elegir la misma forma que Eva hizo para caer en pecado, y que los que le siguen su ejemplo. Entonces nosotros vemos que en Génesis capítulo 3 y versículo 10, cuando el diablo le engañó a Eva, ¿qué hizo Eva? Dice el versículo 6, mira el versículo 6. Comparamos el versículo 10 de Génesis 13. Dice así: alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Vio la belleza. Era todo verdes, preciosos. Para quien tenía ganado era algo espectacular. Ahora miren lo que hizo Eva en el capítulo 3 de Génesis, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Qué hizo enseguida? Tomó de su fruto y comió, y pecó, y trajo la desgracia para ellos y para todos nosotros. Y acá vemos que Lot escogió lo mismo. Escogió a dónde ir basado en sus ojos, manifestando su egoísmo en una vida que se mueve por los deseos, por el querer, y no por la voluntad de Dios, como lo tenía Abraham. ¿Ustedes por qué creen que Abraham le dijo a Lot: elige a dónde quieres? Y por lo que se veía y conocíamos de la Biblia, Abraham era mucho más rico que Lot, que se tenía mucho más ganado. Pero Abraham ya no estaba preocupado a dónde va a pasar su ganado. Por eso Abraham salió de Egipto sabiendo, volvió a adorar a Dios. Seguramente se arrepintió de cometer su macana, pero entendió que su bendición no es más la tierra, sino Dios mismo. Por eso tuvo plenamente la certeza de decirle a su sobrino: elija, mi hijo, a dónde quieras ir, porque mi bendición ya no depende para dónde yo miro, sino depende de lo que Dios me da y me guía. Él ya es mi bendición. Y esto es, hermanos, la verdadera bendición no es lo que tenés, la verdadera bendición es a quien tú tienes. Y Jesús mismo lo dijo: la vida del hombre no consiste a lo que tenés, sino a quien tenés. Entonces, si lo tenés a Él, lo tenés todo. Lo tenés todo.
Lot escogió una tierra linda. Y el texto lo describe como el huerto de Jehová. El texto mismo lo describe como el huerto de Jehová. Que si hay algo más lindo que el huerto de Jehová. En la Biblia el Espíritu Santo usó este término para decir altamente regada, propicia para criar ganado y traer, por supuesto, muchas riquezas. Allí estaba el corazón de Lot. Ahora, ¿cuántos cristianos, hermanos, usan este mismo método de Lot? ¿Cuántos cristianos se autoengañan diciendo, quiero estar a donde el Señor me quiere? ¿Ustedes ya vieron a alguien así? La canción que hacemos, quiero hacer tu voluntad. ¿Cuántos nosotros vimos con el mismo que se autoengaña? Señor, yo quiero tu voluntad. Señor, yo quiero a donde tú me quieres. Y sus elecciones y sus decisiones están solamente basados en sus egos, en su egoísmo, en su egocentrismo, en los beneficios que tendrán. Pues ya viste a alguien que te dice, yo siento de Dios de ir a África del Sur y lleva a su familia allí. ¿Ah? ¿Ya viste? De qué raro que el Espíritu Santo siempre guía a todo el mundo a Estados Unidos, a Australia, a Europa, a España. Qué raro, ¿no? Es inteligente Dios, ¿no? Nunca vi el Espíritu Santo guiar a alguien que ir a Irán, Arabia Saudita, a Siria, que está lleno, está un tiempo fértil, ¿ah? Es lo opuesto del jardín del Señor. Almas sedentas. Todos quieren hacer la voluntad de Dios, pero que es su voluntad. Ay, pero es precioso, es lindo Egipto y aquello. Y ahí ya te das cuenta que es la misma elección de Lot. Y que no quieren nada con la voluntad de Dios. ¿Cuántos proyectos, cuántos edificios, cuántas obras hechas en el nombre del Señor que parten de este mismo principio de Lot? Por el ego, por el beneficio, por la gloria humana terrenal. La desgracia de Lot, hermano, no termina aquí. Tristemente, si hasta acá te ha dado tristeza Lot, recién empieza su verdadera desgracia. La tercera desgracia de Lot, que fue a la llanura del Jordán, a la ciudad de Zoar. Tu tercera desgracia es su deslices hacia la ciudad de Sodoma. Su deslices hasta la ciudad de Sodoma. No se quedó en Zoar, en la llanura del Jordán. Su necio corazón fue deslizándolo hacia más y más desgracia. Como dice un salmo, un abismo llama otro abismo. Como dice Proverbios, la sanguijuela tiene dos hijas. Dame y dame. Es decir, el corazón avaro nunca se sacia. Llega a la llanura del Jordán, pero mira a Sodoma y ya no queda satisfecho con la llanura. Ya comienza, quiere dirección hacia más allá. Quiero más. Quiero más. Cuando elegimos andar por los ojos y por la carne, por los beneficios empezamos a decaer. Y lo más triste que muchas veces, hermano, las personas no se dan cuenta. Porque el diablo, hermano, ciega. Una de sus características es cegar el interior del hombre. Por eso, uno de los significados de Lot es cubierto. Pero no cubierto por la gracia de Dios, sino cubierto por la ceguera interior de saber discernir lo bueno de lo malo, lo santo de lo impuro, lo inmundo de lo limpio. Cubierto. Por eso su ceguera lo llevó cada vez más a la desgracia. Porque estaba solamente enfocado, hermano, en los beneficios materiales y terrenales que estaba ganando.
no logra reflexionar. Alguien que está ciego espiritualmente no logra reflexionar, no logra autoexaminar. La Biblia nos dice, examina la senda de tus pies. La Biblia nos manda, paraos en el camino y mirad y elegí el camino angosto. La Biblia nos manda parar a examinar. Nosotros leemos en 1 Corintios, examinamos a nosotros. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Pero la ceguera no te lleva a examinar lo que tú piensas, lo que tú deseas, cómo vive. Siguen, hermano, como la oveja al matadero, cuando se dan cuenta ya están caídos y sangrando. Y ahí vemos en Génesis 13 y 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en la ciudad de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. La expresión fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma es como que se fue deslizando poco a poco hasta llegar a Sodoma. Y hermanos, y así es. Nadie cae en la llanura del pecado y en desalinearse de Dios así, en un instante, de inmediato. Es poco a poco comenzamos a deslizarnos. Es poco a poco comenzamos a alejarnos. Es poco a poco permitimos la ceguera entrar y ya comenzamos a desviar y no nos demos cuenta y creemos que seguimos yendo hasta el blanco y nosotros estamos yendo totalmente en el opuesto, como Isaías lo describió, un poquitito aquí, otro poquitito allá, que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados y enlazados y presos. Y así es exactamente la vida de muchos cristianos, como le fue la vida de Lot. Miramos cómo Dios describe los habitantes de Sodoma, a donde Lot decidió ir a vivir. En el versículo 13 del capítulo 13, dice la Biblia, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. La palabra malos en el original se pronuncia ra'ah, que significa grandemente perversos, inicuos, impíos, feroces, y es como escoria. Este es exactamente el lugar a donde Lot decidió ir, vivir y construir su propia vida. Es terrible. Ahora, estando en Sodoma, le vino otra desgracia. Estando en Sodoma le vino otra desgracia. Vemos el capítulo 14. No vamos a leerlo. Ustedes van a leer en la Biblia. El capítulo 14 surge que 4 reyes se juntan contra 5 reyes para pelear entre ellos. Y en uno de esos reyes era el rey de Sodoma, a donde vivía Lot, sobrino de Abraham. En el versículo 11... mira lo que le pasa a Lot. El versículo 11 del capítulo 14. Lo vencieron los reyes. Y dice el versículo 11. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones. Y se fueron. Y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Qué desgracia, ¿no? Y esto nos muestra, hermano, que el vivir por los ojos, por los deseos carnal, por la codicia, por la avaricia, tarde o temprano vamos a tener un cautiverio. Tarde o temprano seremos llevados esclavos. ¿Qué diferencia vemos en Abraham, hermanos? ¿Qué diferencia vemos en Abraham? El hombre que camina con Dios, vive según el padrón de Dios, según el consejo de Dios, entregado totalmente a la voluntad de Dios.
Tiene a Dios por encima de todas las cosas. El texto sigue mostrando que Abraham supo que su sobrino fue cautivo y fue llevado preso y perdió todo. Y qué tremendo, hermanos, qué tremendo ver la realidad de quien camina con Dios y la transformación y lo que demuestra, el fruto que demuestran en sus propias vidas. Nosotros vemos que no se quedó pasivo Abraham, ni indiferente, ni dijo, bueno, él eligió su camino, que se arregle. No, hermanos, se levantó con sus hombres y fue a guerrear los 5 reyes. Y los liberó, los ganó, los liberó. Sacó todo lo que ellos habían llevado. Trajo su sobrino, trajo sus bienes y los liberó. Y qué tremendo, hermano. Nosotros vemos, la Biblia menciona que 300 y pocos hombres de Abraham fueron a guerrear contra 5 reyes. 300 hombres, nada más. 365, si no me engaño, fueron con Abraham y consiguieron vencer a los 5 reyes. Liberó su sobrino. Y vemos ahí el respaldo de Dios y el fruto de la justicia en los hijos de Dios. Y esto me refiero, hermano, a Abraham, como Dios lo cuidó, lo protegió y lo honró. Qué triste ver, hermanos, que debían estar viviendo en plena libertad. Y uno, hermano, los ve permanentemente esclavos, cautivos de sus decisiones equivocadas, de sus anhelos carnales, siguiendo el mismo camino de Eva y de Lot. La soberbia de sus corazones los pone en una condición, como alguien dijo, que su orgullo no los deja salir de allí. Su doblez los lleva a estar siempre inconstantes, llevados, sin llegar a nada. La impotencia, hermano, que uno siente es cuando encontramos hermanos en esta condición. Y lo triste que cuando se consideran que están todo bien, que están en maravilla, solo evalúan sus condiciones económicas. No ve la pobreza, la miseria espiritual en lo cual se encuentran. La quinta desgracia de Lot es el decreto divino de destruir la llanura, en especial Sodoma, donde Lot había invertido todo he criado allí su familia. Ustedes me siguen, ¿no? ¿Están me siguiendo, no? No es lindo domingo hablar de desgracia, ¿no? Pero es esta desgracia que pueden impulsarnos a vivir en gracia. El decreto divino. Ahora la pregunta que tengo en mi garganta y les confieso que solo en la eternidad la tendré. ¿Cómo puede ser un hombre justo permanecer en una ciudad tan mala como Sodoma? ¿Cómo puede criar sus hijos en medio de una sociedad que Dios la describió terrible? ¿Por qué no salió y se fue para otro lugar, ya que era rico? Son preguntas que yo las tengo. En la eternidad la entenderé. La única explicación, hermano, que encuentro es que como su nombre significa apagado y cubierto, lo que él estaba cosechando era exactamente el resultado de su pasividad y su ceguera con que se vivía. La única explicación, hermano, que él simplemente estaba cosechando el estilo de vida como él decidió vivir. Lo que Lot estaba viviendo era disciplina de Dios. Esto es algo que no se habla mucho en la iglesia. Es la disciplina de Dios. ¿Saben? Una de las mayores disciplinas. ¿Saben que hoy es muy difícil, hermanos? Escuchen. Es muy difícil hoy evaluar la disciplina de Dios con alguien que está bien económicamente. Es muy difícil. Hermano, creo que no existe. Por supuesto, hay lugares que todavía tienen la noción de Dios. Y está lleno, por supuesto, el remanente está lleno. Pero en lo general, hermano, tu vida material
la que describe tu bendición. Por eso es muy difícil encontrar en una iglesia a alguien disciplinado por ser una persona de buena posición económica. Porque nos puede tocar. Vamos a dejar que el Espíritu Santo tocar con él, que trate con él. Ahora el hermanito ahí, no, venía acá, hermanito, no, esa vida no debe vivir, y se trata con él. Es muy difícil, hermano, escuchen, la parte económica de nuestra vida no significa nada. Tú puedes ser recontramillonario y el hombre más desgraciado, pobre y miserable que existe bajo el cielo. La condición económica, la condición social, nuestra posición que tenemos no significa nada. No significa nada. Tú puedes tener montones de impíos que ni conocen a Dios y ni a Dios en sus vidas, viven y prosperan y progreden en sus vidas. Entonces no es. Por eso lo que digo, nosotros muchas veces olvidamos la disciplina de Dios. Y la Biblia lo dice claramente en Hebreos. Si sos hijo, no vais a dejar sin disciplina. Y usa un verbo que dice azotes. ¿No querés escuchar? Bueno, vas a llevar azotes. Y quizás vais a recoger a casa con azotes. Eso es lo que la Biblia lo dice. Entonces lo que vemos en Lot, lo que puedo entender por las Escrituras, es que Lot estaba siendo disciplinado por Dios. Ya que recibió tanta gracia andando todo el tiempo con su tío y viendo la manifestación de Dios en la vida de su tío, y viendo los altares que su tío levantaba, y viendo las promesas de Dios sobre su tío, y viendo la mano de Dios sobre su tío, y él siempre ciego, indiferente, apagado, pasivo a todo lo que estaba pasando con su tío. Entonces ahora iba a cosechar lo que él había decidido elegir y cómo vivir. Y esto, hermanos, es un principio inquebrantable. Y Gálatas 6:7 lo dije, no os engañéis. ¿A quién fue escrito ese versículo? A la iglesia de Galacia. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿A quién fue escrito ese versículo? A la iglesia de Galacia. Pues todo lo que el hombre sembrare, y esto también cosechará. Entonces, si tú estás plantando banana, no espera cosechar, hermano, kiwi. Vaya a un psicólogo, a un psiquiatra. Si está plantando banana, va a cosechar banana. Si está plantando manzana, va a cosechar manzana. Si está plantando fruto de justicia, vas a cosechar fruto de justicia. Si está plantando por fe, vas a cosechar por fe. Eso es un principio inquebrantable. Lo glorioso es ver, hermano, la diferencia otra vez entre Lot y Abraham. En este tiempo de desgracia de Lot, Dios mismo se manifestó a Abraham y le confirmó la promesa que le había dicho. Y eso lo encuentran, después ustedes lo leen, en Génesis capítulo 18, del 1 al 15. En este tiempo, mientras que Dios decretaba la destrucción de Sodoma, Dios estaba revelándose a Abraham y confirmándole la promesa que le había hecho Dios. Hay una expresión, hermano, marcante en esta historia. Vemos cómo Dios le había, como que Dios le da cuenta a Abraham de lo que iba a hacer. Y eso está, hermanos, notorio en la palabra. En el capítulo 18, fíjense, hermano, el versículo 17, el 16.
Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Se levantaron de allí, que estaban hablando con Abraham. Estaban dándole a Abraham la promesa que Dios le había dado. Iban con ellos acompañándolos a Abraham. Y Jehová dijo, ¿qué dijo Jehová en el 17? ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Encubriré yo a Abraham lo que iba a hacer? Es decir, como que Dios quiso darle cuenta a Abraham de que iba a destruir a Sodoma. Ahora, ¿por qué Dios hizo esto? Dios le debe satisfacción a Abraham. ¿Por qué Dios hace eso, hermanos? Porque sabía que aunque Lot fue estorbo para Abraham, malagradecido, desrespetuoso con su tío, Abraham siempre amó a su sobrino y le deseó el bien. Y seguramente oraba por él delante de Dios. Esa, hermano, es la característica de las personas que viven y caminan con el Señor. Entonces, hermano, en el discurso del capítulo 18, ahora del 20 al 33, la palabra nos revela que el juicio de Dios no viene. Eso ustedes van a leer después. Del versículo 20 al versículo 33, no lo leen ahora, por favor, préstenme atención. La palabra nos revela acá el diálogo que Dios tuvo con Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham, mira Abraham, yo voy a destruir a Sodoma. Y Dios le dijo, ¿va a destruir el justo y el injusto? Dios dijo, no, jamás voy a destruir el justo y el injusto. Y si tuviera 50 justos, Dios le dijo, si tuviera 50 justos, yo no voy a destruir. Y 40, tampoco. Y 30, tampoco. Y 20, tampoco. Y 10, tampoco. Dios lo dejó y se fue. Lo que quiso decirle a Abraham, tranquilo Abraham. Entiendo a dónde está tu corazón. Comprendo a dónde está tu corazón. Tu corazón está en tu sobrino. Tu corazón palpita por tu sobrino. Pero Dios nos deja un principio. El juicio de Él nunca viene por la maldad de los malos, sino por la falta de los justos. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. La apostasía que se manifestará antes de la venida de Jesús, antes de la manifestación del anticristo, es exactamente porque dejarán de prender las luces. Habrá cristianos, pero solamente nominales. No habrá más cristianos que palpitan por Dios. Habrá en muy poco reducido número, palpitan por Dios. Habrá montones de cristianos de nombre, pero entre ellos y el mundano no habrá ni una diferencia. El capítulo 19:1, dice la Biblia, llegaron pues los ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Hermano, estar sentado a la puerta de la ciudad en aquella época significaba dos cosas. O era juez, algunos lo denominan como juez, que no es verdad. O era comerciante, negociante. Y por la característica que hemos visto en Lot hasta ahora, seguramente era un negociante que estaba a espera de un negocio más. Era un negociante que estaba a un negocio más parado en la puerta. Una hora más, una hora extra más de trabajo. Un fin de semana más de trabajo. ¿No? Y esa vida de muchos, hermanos, que se dicen cristianos, nunca se sacia. Más para todo lo que es terrenal, para todo lo que es material, pero para lo espiritual, algún día que me sobra un tiempo, iré. Lot recibe estos varones en su casa, y antes de acostarse los hombres, y esos hombres que eran los ángeles, pero hasta ese momento, Lot en ningún momento se dio cuenta que eran ángeles, y antes de acostarse,
Los hombres de Sodoma se acercaron a la casa de Lot queriendo acostarse con estos hombres. Esas palabras que dice sacarlos afuera para conocerlos, la palabra conocerlos es una palabra que tiene una connotación íntima. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, y conoció Adán su esposa y tuvieron a Caín, que decir, tuvieron una relación íntima. Entonces, lo que esos hombres de Sodoma querían que esos hombres salieran para afuera para que tuviesen relaciones con ellos. Hasta este momento, vimos que ninguna indicación muestra que Lot los reconoció, que eran de parte de Dios y que eran ángeles. Lot se desespera porque hasta ahora no había llegado a su casa la perversidad de los sodomistas. Y cuando intenta interceder por los hombres, llamó a los de Sodoma de hermanos míos, está en el versículo 7. Y para el colmo, vemos Lot ofreciendo sus propias hijas para los hombres de Sodoma. Culturalmente era sumamente desgraciado que alguien entra bajo mi techo y le pasa algo. Culturalmente en el oriente, hasta un enemigo que entraba a refugiarse en tu casa no podía matarlo. Y tenía toda la obligación y el honor de cuidarlo y protegerlo en su casa. Después que salga, que te vaya a lo matas, otra cosa. Pero estar bajo tu techo y le pasa algo era el deshonor, la vergüenza más grande que podía haber en el Oriente Medio. Ahora, ¿te dice algo esto, hermano? ¿Te dice algo esto en la vida de Lot? Que llegó al punto de ofrecer sus propias hijas. Toman mis hijas. ¿Le dice algo? Quizás nos hace reflexionar, hermano, ¿qué hemos hecho con nuestros hijos? ¿Qué hemos hecho con nuestros hijos? ¿A quién les hemos ofrecido nuestros hijos? Recuerden que nuestra palabra, hermano, no significa nada. Lo que significa los hechos. ¿A quién hemos ofrecido nuestros hijos? Tú puedes decir, bueno, yo no he ofrecido a nada. No te engañes. Le has ofrecido quizás a Hollywood, que le he dado el control y totalmente tiene la ventaja de mirar Hollywood, y lo has ofrecido. Le entregaste en sus manos un celular que solo con un apretar de una tecla ya entra a Sodoma, a Gomorra y a todo el valle del Jordán. Lo has ofrecido. Sale con sus colegas y tú no sabes quién son sus colegas y lo has ofrecido. Un pasaje, hermano, nos muestra el testimonio que Dios mismo da de Abraham. En contraste a Lot, escuchen solo. En contraste a Lot, mira el testimonio que Dios da de Abraham. Capítulo 18 de Génesis, versículo 17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en todas las naciones de la tierra. Escuchen por qué. Escuchen por qué. Dios elige, pero te muestra también el por qué. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Pueden percibir la diferencia? Uno tiene que ofrecer su hija para que los sodomistas abusasen y disfrutasen con ellas. Y el otro dijo, yo tengo que decirle a Abraham lo que voy a hacer en Sodoma, porque yo sé su fidelidad. Y yo sé el amor que dice que me ama y el querer que dice que me ama lo infunde en sus hijos.
Esa es la prueba más grande que tenemos. No le digas, Señor, te amo. Muestra tu amor para el Señor en tu vida diario, en tu familia, en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo. Muéstralo. Tremendo. La pregunta es, ¿con quién te asemejas? ¿A Lot o a Abraham? ¿Qué has hecho con tus hijos? ¿Igual a Lot o igual a Abraham? Tristemente, hermano, un predicador pentecostal dijo una frase marcante: si Dios no hace juicio sobre nuestros púlpitos y en nuestras iglesias, hay que levantar los sodomistas y gomorristas y pedirles perdón. Es duro, pero es real. Duro, pero es real, hermano. Las iglesias hoy se han tornado como Sodoma. ¿Mirás iglesias? No sabes si el mundo, tú dices, ay Señor, voy a convertirme y ir al mundo, porque miras y no tiene más que sensualidad, culto a la personalidad, culto a la carne. Un hermano anteayer me manda un video de un grupo llamado Ante tu Presencia. Hermano, por poco no rompí el celular, porque no entendí yo, por respeto no le escribí, ¿ante presencia de quién? Porque por lo que vi era ante presencia de Satanás. Hermano, parecía un baile. La verdad, y delante de Dios le digo, parece baile, era todo oscuro, luces roja, amarilla, tal, y cantando, y un grupo atrás bailando y danzando, y dije, ¿qué lo tío? Me dio gana, pero hermano, no estamos para discutir. No voy a discutir. Hay personas que ya tienen años, ya no vale la pena más discutir, sino orar. Este grupo no entendió, nunca leyó Isaías 6, que los querubinos que vieron la presencia de Dios tapaban los ojos con 2 alas, las piernas con 2 alas, y volaban y cantaban: Santo, 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 Señor de los ejércitos. Y hoy traímos Shakira y qué sé yo, y queremos ante su presencia y queremos adorarte. Es un autoengaño, hermanos. Por eso Dios tiene que realmente, si no juzga esto, lo que es puesto a su nombre, tiene que levantar los sodomistas y pedirles perdón, y los de Gomorra. Pero sabemos que Dios es justo. Seguimos, hermanos, con la desgracia de Lot. Nosotros vemos que con todo esto, que cuando él intentó impedir que los hombres entrasen a su casa, los hombres los maltrataron, le hablaron mal, y si los ángeles no se intervinieron y pusieron los hombres de Sodoma en su ceguera, los hombres de Sodoma lo hubieran matado, lo hubieran entrado a su casa y hecho y deshecho. Aquí, en ese punto, los ángeles le revelan a Lot que iban a destruir la ciudad. Le pidieron a salvar lo que pueda de su familia, de sus parientes, y eso lo vemos en el capítulo 19, versículo 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Acá vemos, hermano, que solo los ángeles pudieron, de cierta forma, despertar a Lot, que ha pagado de su ceguera espiritual. Como que recién Lot le cayó la ficha y entendió el juicio de Dios que estaba viniendo. Recién. Y yo digo, hermano, ¿cuántos cristianos viven en esta condición? Ni noción tienen que el juicio de Dios ha de venir. Y de cierta forma ya está manifiesto ya el juicio de Dios. De cierta forma el juicio de Dios ya está manifiesto. Pero vendrá aquel día como lazo sobre este mundo. ¿Qué hizo Lot? ¿Cuántos los ángeles le dijeron? ¿Qué hizo Lot?
fue a hablar a sus yernos. Y la primera vez que lo vemos mencionar el nombre de Jehová. Cuando los ángeles le dijeron, vinimos de parte de Jehová para destruir las ciudades, la primera vez que nosotros vemos a Lot ir a hablar con sus yernos, y usó el nombre de Jehová, el versículo 14 del capítulo 19. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas. Él les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Sus yernos, hermanos, no le creyeron. El texto dice que pensaron como que estaba haciendo una broma. Ahora, no sé si ellos pensaron que estaba haciendo broma usando el nombre de Jehová, o porque estaba haciendo destrucción, porque alguien que nunca habló de Jehová ahora venía a hablar de Jehová. Ahora, ¿usted sabe por qué no le creyeron sus yernos? Porque su vida no condicía con lo que él estaba hablando. Como alguien que dijo, lo que tú vives habla tan alto que no escucho lo que tú hables. Tu vida habla tan alto que no escucho lo que tú hables. La vida de Lot hablaba mucho más de sus palabras. Y qué tragedia, hermanos, que sus propios yernos no le creyeron. ¿Y por qué no le creyeron? Porque nunca vieron en la vida de este hombre una pasión, una fidelidad a Dios. Nunca vieron en este hombre temor de Dios. Si hubiera tenido temor de Dios, hubiera manifiesto en su propia vida. En otras palabras, como que los yernos estaban diciendo, pero ¿de qué vienes a hablarnos? Si tu corazón y tu vida está totalmente volcado a la avaricia y a la vida mundana. Entonces, ¿de qué viene a hablarnos de Dios, de salvación, de juicio eterno? Y así pasa muchas veces con nosotros, hermanos, que nosotros venimos, dijimos, mira que Jesús está por venir. ¿Cuántos creen que Jesús viene? A ver, levanten la mano. Muy bien. ¿Cómo vive en relación a esto? ¿Lo vivís el lunes? ¿El martes? ¿Miércoles? ¿Jueves? ¿Cómo lo vivís? ¿Lo vivís en medio de tu familia? ¿Lo vivís en medio de tus hijos, con tus hijos? ¿Con tu esposa o con tu esposo? ¿Lo vive con tu familia? ¿Lo vive con tu nieto? ¿Lo vive con tu... ¿Lo vive? Usted sabe que hubo una historia que una vez condenaron a una persona en Inglaterra. Eso fue una historia real. A muerte. Y mientras que el ladrón o el asesino iba a muerte, un cura pasaba con la Biblia al lado de él y le decía, arrepiéntate porque te vas al infierno y hay infierno y arrepiéntate y pedirle perdón a Dios. Hermano, dice la historia de que ese ladrón, el asesino, paró y le miró al cura y le dijo, si tú crees de verdad en lo que tú estás me diciendo, si yo fuera tú, hubiera caminado por toda Inglaterra, aunque el piso fuera de carbón. En otras palabras, ¿de qué me habla del infierno con esa tanta frialdad? Si tú crees realmente que hay un infierno, tenés que vivir con una forma tan intensa para que las personas escuchen. Y es lo que hicieron los apóstoles, los discípulos y los hermanos de todas las épocas que creían firmemente en esta realidad. Nosotros, Cristo está en la puerta. Cristo está en la puerta. Estoy preocupado con el chateo, estoy preocupado con mi vida, estoy preocupado qué voy a comprar, qué voy a comer, a dónde voy a ir, a dónde voy a pasar el domingo. Es una contradicción. Por eso sus yernos no le creyeron. ¿De qué me habla de destrucción? Por favor. Por favor. Está enojado por el mundial y viene hablando del juicio. No le creyeron. Es triste, hermano. En el capítulo 19, versículo 15, dice la Biblia, y al rayar el alba, los ángeles, escuchen,
Y ese hombre apagado, como que volvió a apagarse. Los ángeles daban prisa a Lot. Como que lo empujaban. Hombre, dale, ayúdanos, queremos salvar tu vida. Lo empujaban. Y es como volvió a apagarse realmente, como dice su nombre. Diciendo, levántate, toma tu mujer, toma tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezca en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones le asieron con las manos, y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con ellos, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Qué terrible, hermanos. Que tuvieron que llevarle a fuerza. Lo agarraron con la mano, que se le dijeron, dale. Y él parado. Tuvieron que agarrarlo con la mano y llevarlo para afuera. A fuerza. Qué terrible era su ceguera y su apático corazón y su mente, doblez. El versículo 17, y cuando lo hubieron llevado afuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. ¿A dónde lo mandaron ir, hermanos? ¿A dónde? Al monte. ¿A dónde él quiso ir? Ustedes observen solo, cuando empezamos a leer el capítulo 13, cuando él se separa de su tío, elige ir a dónde. Mira el capítulo 13, versículo 10 que dice. Después lo miren. ¿A dónde él eligió ir? A Zoar. A Zoar, que queda en la llanura del Jordán, en el valle. Elige ir allá. Y después poco a poco fue llegando a Sodoma. Y cuando los ángeles lo sacan de Sodoma antes de la destrucción y le muestran el camino aconsejándole a ir hacia los montes y no hacia los valles, y él decide ir ¿a dónde, hermanos? Lean el 21. Perdón, 19. 22. En el 19 los ángeles le dicen, mira, en el 19 le dice, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia a vuestros hijos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dadme la vida, mas yo no podré escapar al monte. ¿Qué hizo? No quiso ir al monte. No sea que me alcance el mal y muera. Ahora, ustedes se dan cuenta que estaban los ángeles aconsejándolo y él creía que sabía mejor que los ángeles. Es decir, ellos le dijeron, escape al monte. Y él le dice a los ángeles, no, yo voy a Zoar porque si voy al monte va a alcanzar el mal. Entonces, ¿se dan cuenta, hermano, cuán apagado estaba? Porque si él no fuera apagado, ¿cómo los ángeles me salvan de un lugar para llevarme a un lugar a donde voy a ser destruido? Y eso, hermano, y esa es la ceguera espiritual de montones de cristianos que viven dentro de la iglesia y están en esta misma condición. Dios le dice por acá y ellos creen que mejor que Dios. No, es por acá. Y Dios le explica así y ellos creen que son mejor de Dios y usan esta mente ranacuaca y creen que saben más que Dios. Y entonces, mira lo que elige. Aquí ahora esta ciudad, el versículo 20, está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Quiere decir, ¿qué iba a pasar con Zoar? Iba a ser destruida junto con Sodoma y Gomorra. ¿Y a dónde eligió ir a vivir? En la miniatura de Sodoma y Gomorra. Que salió de Sodoma y Gomorra, pero ¿a dónde quiso ir?
a la miniatura de Sodoma y Gomorra. Mientras que los ángeles le decían, vaya al monte, y él le aconsejó a los ángeles. Y ustedes saben por qué dijeron los ángeles, he aquí recibido también tu súplica sobre esto y no destruirle la ciudad. ¿Sabe qué quiso decir esto? ¿Sabe cuando tú quieres algo y sabe que la Biblia lo dice contrario, pero tú insistes? ¿Sabe lo que Dios te dice? Vaya, hazlo. ¿Y sabe qué hizo? Es una forma de juicio de Dios también. Es una forma de disciplina de Dios también. ¿Querés casar con un mundano? Y Dios te dice, no, casi con un hijo de Dios, que te ama, que te respeta, que tiene temor de Dios, que tiene los principios de Dios. No, pero es un ángel, va a convertir después. Casi con él y vas a ver. ¿Sabe qué te dice Dios? Vaya, casi con él. Vaya, casi con él. Ahí vas a ver lo que hay él en el lugar de miel. Vaya. Muchas veces, hermano, olvidamos, no entendemos las cosas de Dios. Piénsenlo después, que Dios estaba aconsejándole. Lo sacó, los hincharon con la mano. Y él sigue insistiendo, no, acá yo voy a quedar mejor. ¡Qué humillación! ¡Qué humillación, hermanos! Es humillación tras humillación, desgracia tras desgracia. ¿Todo por qué? Porque siempre se guió por su propia voluntad, por su propia mente, por sus propios deseos, por lo que él quiso. ¿Qué diferencia vemos en Abraham, hermano? Dios le dijo Canaán. ¿Y a dónde quedó Abraham? En Canaán. Plenamente satisfecho con Canaán. Pero el libro de Hebreos, escuchen, el libro de Hebreos nos muestra que Abraham no quedó satisfecho con Canaán que Dios le prometió. Abraham no quedó satisfecho con Canaán que Dios le prometió. ¿Sabe por qué? Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y eso es Canaán, y salió sin saber a dónde ir. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, Canaán, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Si Abraham fue a Canaán, pero bueno, Señor, ¿me querés acá? Voy a estar acá. Pero su corazón, ¿a dónde quedó? Su corazón palpitaba para Dios. Su corazón palpitaba por la ciudad eterna donde vivirás con Dios para siempre. Allí estaba su corazón. Pero aún así, en todo, obedeció a Dios. En Génesis 19, 24, Dios trae el juicio decretado sobre la llanura. Dice la Biblia, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra enchofre, azufre, fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de su tierra. Y otra desgracia vemos en la vida de Lot. Ahora es su esposa. Gracias a Dios que no hay ni una feminista acá, porque si hubiera una feminista, ahora están haciendo la Biblia feminista. Imagino que acá en ese caso, en esta historia, van a poner la esposa de Lot en el lugar de Lot y Lot como en el lugar de la esposa de Lot. ¿Y qué pasó con la esposa de Lot? En el versículo 26, entonces los ángeles le habían dicho, vayan, no miren para atrás. Y la esposa de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió en estatua de sal. Se volvió en estatua de sal. ¿Y qué desgracia? Con todo lo que está pasando con ese hombre, todavía mira así y ya no ve más Filomena. No hay ni una Filomena acá, no. Miró para Filomena y solo vio un monte de sal. Ahora la pregunta es, hermano, ¿por qué la esposa de Lot no se transformó en piedra? O en barro, o en otra cosa. ¿Por qué se transformó en sal? Porque en la sal, hermano, no nace nada. No nace nada. Y eso es lo que Dios quiso mostrar, que esa mujer no tenía nada de Dios.
Salió de Sodoma, pero Sodoma estaba dentro de ella. Salió de Sodoma, pero Sodoma está dentro de ella. Quizás vienes a la iglesia, pero el mundo está lleno de tu vida. Y lo que Dios está diciendo, que ya sos una estatua de sal, porque si Dios no está allí, no va a nacer nada. Por eso Dios la transformó en estatua de sal, porque nada nace allí. Absolutamente. En las piedras una planta nace. En el barro una planta nace. En las edificaciones, en un lugarcito a donde un pájaro deja una semilla, vemos que nace. En la sal no nace nada. ¿Por qué? Porque no había nada. Y si no había nada, que quede sin nada. Si no tiene nada, que quede sin nada. Esa es la vida, hermano, de muchos cristianos que salieron del mundo, pero su corazón está totalmente enfocado en el mundo. Su mente, su temor, su querer, todo, su vigor, está todo en el mundo. Pero hay tiempo de arrepentirse todavía. Si tú deseas un mundo donde solo hay muerte, recibirás la muerte. Si deseas la vida de Dios, recibirás vidas. Y la vida de Dios en tu vida será cada vez, como dijo Gabriel, en aumento. En aumento. Lot, que significa apagado, nunca transmitió vida a su esposa. Aunque anduvo con la bendición de Abraham y Sara, en su hogar solo había transmitido materialismo y muerte. Qué tristeza. Qué tristeza ver esa realidad, hermano. Muchos que son cristianos vienen a las reuniones, escuchan la palabra, participan de eventos, pero no producen vida en sus hogares. No hay vida en sus hogares. Los diálogos en sus hogares es solo material, terrenal, mundano. ¿Cuántos cristianos uno mira a veces las redes sociales, hermanos, solo sobre política, sobre fútbol, sobre esto? No, nunca ve un versículo bíblico, nunca ve una meditación, una reflexión. Y uno dice, pero ¿de qué tan lleno? Y Jesús mismo dijo, de la abundancia del corazón sale la boca. Si está lleno de Dios, ¿de qué va a poner? ¿Qué te preocupa con Frente Amplio, los blancos, los colorados, los partidos verdes? ¿Qué sé yo? ¿Sabe que ninguno de ellos va a salvar a la patria? Ninguno de ellos, hermano. Nuestra esperanza, nuestra patria, nuestra mirada, nuestro enfoque ya no es más en esta tierra, sino es la tierra de porvenir, a donde esperamos la buenaventurada esperanza de nuestro Señor. Las desgracias, hermanos, de Lot, así se cumplieron, hermano, en sus vidas, rodeado. Si miramos su vida, la única cosa que podemos ver es desgracias. Las desgracias de él, hermano, no paran allí. ¿Usted cree que paró ahí las desgracias de Lot? No pararon allí. No pararon. Miramos, hermano, el versículo 31 y siguiente. No lo leen, léelo en casa. Después que los sacan de Sodoma, después que se va a la ciudad de Zoar, donde él quiso ir, ya mujer como estatua de sal, sus dos hijas lo embriagan y hacen relación con él, hacen el incesto con él. Y de esta relación de las dos hijas nacen los moabitas y los amonitas, que eran pueblo terriblemente enemigos del pueblo de Dios. Eran pueblos totalmente enemigos del pueblo de Dios. Entonces, hermanos, ya voy a terminar. Si fuéramos a resumir la vida de Lot, la describíamos en 3 palabras. Yo puse 2 frases de 3 palabras. Lo perdió todo. O una vida desperdiciada.
Corrió, 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 corrió. Llegó al fin sin nada. Totalmente desgraciado. Esfuerzos, corridas, desgaste. Pero como Jesús le dijo a Marta, 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 afanada, una cosa es necesaria. María eligió la mejor parte, no le será tirado. Y la mejor parte de María fue estar a los pies del Señor. Fue escuchar su voz, su consejo, su enseñanza. Ahora lo más lindo, hermano, es que el sabor lindo de esta historia, de la desgracia de Lot. ¿Sabe cuál es el sabor lindo en esta historia? Desgraciadamente, el sabor lindo, en el versículo 19 del capítulo 19 del mismo capítulo, dice así: subió Abraham por la montaña al lugar donde había estado delante de Jehová. Subió a la montaña donde había estado delante de Jehová. Y ahí vemos, ¿no? Mientras que Abraham subía, Lot descendía. En todos los aspectos. Mientras que Lot subía para adorar, mientras que Abraham subía para adorar, Lot estaba desgraciadamente embriagado con incesto de sus 2 hijas. En el versículo 28 dice: miró Abraham hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Pero ese versículo, hermanos, es lo más precioso para mí. Escuchen. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó ¿de quién? De Abraham, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Y acá de cierta forma vemos un poquito el velo descubierto de por qué Dios salvó a Lot. Dice así, está claro el texto. Antes de Dios destruir a Sodoma y Gomorra, se acordó de Abraham y envió a levantar a Lot, a sacar a Lot. Abraham fue el intercesor de su sobrino. Pero aunque salvó su piel, Lot lo perdió todo. ¿Cuál fue su desgracia, hermano? ¿Cuál fue la desgracia de Lot? Nunca aprovechó la gracia de Dios. Hasta el último momento, nunca aprovechó la gracia de Dios. Así como su nombre, cubierto y apagado, cubierto y apagado quedó. Vivió ciegamente y todo fue apagado en su vida, decidiendo vivir exactamente como Sodoma, que su nombre significa todo también para él y se cumplió en él. ¿Usted sabe qué significa Sodoma? Incinerar o quemar. Incinerar y quemar. Después mediten esto, junten todo, ustedes van a ver. ¿Querés andar según tu manera, según tu vida, según tus pensamientos? ¿Crees que sos mejor que Dios? ¿Crees que entiendes mejor? Vaya. Vaya. Solo que no te olvides, como Lot, vas a cosechar lo que plantar. ¿Y por qué todo esto, hermano? Porque siguió siempre el camino de Eva. Ser guiado por su mente. Natural, carnal, por sus deseos, por sus emociones, por la avaricia de su corazón. Termino, hermanos, de acá diciendo: ¿a quién parece tu vida y mi vida? ¿A quién parece? ¿A Abraham o a Lot? ¿A Abraham o a Lot? ¿Estás dirigiendo al monte o hacia la llanura, hacia el valle? ¿A dónde estás te dirigiendo?
Voy a terminar leyendo Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, porque esa historia, hermanos, va a repetir. Esa historia que pasó con Sodoma y Gomorra, Dios nos promete que va a repetir, solo que no en Sodoma y Gomorra, sino, en toda esta tierra. Segunda de Pedro, del versículo 7, capítulo 3, Segunda de Pedro, capítulo 3, del versículo 7 al 14, que dice así: pero los cielos y la tierra, ya no es ni Sodoma ni Gomorra, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, tú que sigues la pisada de Abraham, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay, donde te sentás tan cómodo y a más tanto, serán totalmente quemadas. Puesto, hermanos, que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros que esperamos, que vivimos según Abraham, que vivimos según el Espíritu, que vivimos por la palabra de Dios, según sus promesas, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha y irreprensibles en paz. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque has puesto delante de nosotros, Señor, la realidad de esta vida. La realidad, cómo se puede vivir delante de ti. Y nos aconseja en estas últimas palabras, Señor, como hijos tuyos. Hemos tenido claro, Señor, que nos salvaste de la perdición eterna y prometiste llevarnos para estar contigo para siempre. Señor, solamente caminando contigo podemos ver cómo este mundo va disolviendo poco a poco, como la temperatura de esta tierra va aumentando poco a poco, y percibimos poco a poco, Señor, que casi ya no hay vida. Por donde miramos, vemos artificialidad. A donde saboreamos, vemos cosas antinatural. Y estas son señales, Señor, que nos muestra de que todo está perdiendo ya su vigor. Todo está ya sin vida. Ayúdanos a no vivir como Lot. Ayúdanos que tu Espíritu toque nuestro corazón para que veamos si de alguna forma estamos siendo engañados por nosotros mismos, creyendo que estamos viviendo la apariencia de la piedad hueca, vacía, sin su sentido pleno.
Ayúdanos a ser como Abraham. Al caer, levantarnos y mirarte a ti. Al descender, volver la mirada hacia arriba y volver para ti. A levantar el altar. A dejar nuestra vida en este altar. Y a depender totalmente, Señor, de tu abundante gracia. De que aunque tengamos todo en esta tierra, y aunque tú nos impulsas para trabajar y para vivir y para comer, que nuestro corazón sea como de Abraham, esté puesto en aquella ciudad cuyo arquitecto y fundador eres tú. Ayúdanos, palpita en nuestro corazón estas verdades. Señor, no sé cómo está cada corazón acá. Señor, quizás hay muchos Lot. Quizás hay Abrahames que están viviendo el sentido de Lot. Traiga despertar. Nos hablaste en esta mañana no para condenarnos, sino para sanarnos. Nos hablaste para corregir nuestros pasos, enderezar nuestras veredas. Nos hablaste para iluminarnos. Nos hablaste para sacar las cubiertas, la ceguera de nuestro corazón, para que podamos ver tu luz. Y por encima de todo nos ha bendecido con tu gracia en esta mañana. Que nadie salga, Señor, de este lugar sin aprovechar la gracia que tú nos has dado en este día. Y que podamos vivir plenamente aprovechando bien la gracia. Señor, te damos las gracias. Afirma nuestros corazones. Y permita que tu Espíritu siga trabajando en nuestras vidas para perfeccionarla, para que podamos verdaderamente adorarte en espíritu y en verdad.